Buenos días a los hermanos. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Y veníamos hablando del libro de Segunda Corintios, algo muy chévere. El libro es el corazón de Pablo y hemos venido y nos ha enseñado unas enseñanzas muy lindas, muy especiales. Vimos que esta carta escrita a la iglesia de Corinto, la segunda, no la segunda porque ya habían varias, pero esta es la que se registra, Segunda de Corintios. Pablo junto con Timoteo le escribía a la iglesia que está en Corinto. Y el deseo de hacerlo es mostrarle su corazón, mostrarle que él tiene una confianza plena, que aunque está viviendo momentos complicados, tiene un amor muy grande por esta iglesia. Y por eso dice, desde el comienzo de la carta, que habla de Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, animándolos a que el Señor, a pesar de las circunstancias que se vivan, tiene misericordia de nosotros, nos ayuda en cualquier tribulación que estemos pasando. Que aunque abundan las aflicciones, el Señor ha estado ahí siempre. Que nunca, y lo va a recordar hoy también en la predicación, el Señor siempre va a estar en los momentos más complejos de la vida de cada uno de nosotros. También que Él no quiere llegar a Corinto como la primera vez, donde tuvo que imponer muchísima disciplina, muchísimas cosas. Es más, solicita en esta carta que por favor la disciplina que se le estaba ejerciendo a una persona de una manera muy fuerte sea quitada, que ya terminen con ella, que sigan. También que tiene un deseo grande y se explica por qué no ha llegado hasta allá, porque él dice, yo soy una persona de que mi sí es sí, mi no es no, y les explica por qué no. También nos habla de que escribió para que cuando lleguen sea un momento de mucha alegría y de mucho gozo. Recuerden que a Pablo lo están persiguiendo los falsos maestros, lo están acusando de que él es un incompetente, que no sirve para nada, y él acaba de decir que su competencia proviene de Dios. También que el creyente tiene que estar de triunfo en triunfo. También que nosotros somos un olor fragante cuando damos vida, cuando hablamos la palabra, y que eso es algo que debería ser muy importante. También que somos libros abiertos, que las personas pueden leer. Eso es algo súper. Y también lo último, las últimas cosas que veníamos viendo es que las obras no salvan a nadie, que la justificación ha llegado por el Señor, que Él ha sido el que realmente ha hecho las cosas. Y que ahora que tenemos ese ministerio, y vamos a entrar en esa parte, él repite la frase, no desmayamos. Dice, ahora tengo esta convicción de que tengo que predicar sin adulterar la palabra, para que en el rostro de las personas resplandezca Cristo, que básicamente es lo que nos quiere, que Él quiere ver en la gente. Que Él no se predica a sí mismo, sino que Él quiere que todos lleguen al conocimiento, a la iluminación de la gloria de Dios. Pero hablamos la semana pasada que todo ese tesoro, todo eso que la persona expresa está en vasos de barro. El vaso de barro es el cuerpo humano, es lo que nosotros somos, de lo cual vamos a hablar hoy. Pero que dentro de ese vaso hay un tesoro y ese tesoro es la palabra que se da. Y Pablo terminó diciéndolo la semana pasada que aunque estaba atribulado, más no angustiado, en apuros, más no desesperado, perseguido, más no derribado, más no destruido, y que llevaba siempre en el cuerpo las marcas del Señor y que eso es la vida normal de un creyente. Que todo el tiempo él está en peligro de muerte en cosas, pero que está convencido completamente de que Dios tiene un plan precioso y maravilloso con él y por eso lo proclama con toda la confianza del mundo. Y por eso terminamos la vez pasada hablando que todas esas cosas él las hace por amor a todos los hermanos, a los que conoce, a todos y cada uno de ellos. Hoy vamos a seguir trabajando el tema, vamos a hablar un poquito del versículo 14 en adelante. Vamos a hablar del versículo 14, incluso vamos a repasar un poquito del versículo 13, que también vimos un pedacito la vez pasada, para estar en este tema que vamos a ver hoy, que es absolutamente al lugar para el tiempo que estamos viviendo, que en verdad es muy actual. Aunque fue escrito hace tantos años, nos va a enseñar unas cosas muy fuertes que como creyentes tenemos que tener como bases en nuestra vida. Vamos a ver. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a ti la gloria, la honra, la alabanza damos, Señor, en este día. Señor, pedimos que tú seas obrando en las vidas y los corazones de nuestros hermanos, que podamos hablar hoy con claridad lo que tú tienes para expresarnos a todos nosotros,
que haya corazones humildes, dispuestos para que tu palabra corra, Señor. Y por eso hoy, en el precioso, maravilloso nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, convencidos de que tú harás, Dios, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando llegamos al versículo 4, 2 Corintios 4:13, 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13, para que vayan abriendo sus Biblias. Pablo acaba de hablarnos y de decirnos que él siempre está entregado a muerte, y que él entiende, y que cada vez que se salva, por decirlo así, de alguna manera, él sabe que ha sido Cristo el que lo ha cuidado y lo ha guardado. Por eso en el versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Uy, chévere. Pero también dice, por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando llegamos al versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Pablo cuando dice, tenía la misma actitud de fe, creía lo que estaba escrito. Pablo aquí les dice a los corintios, todo lo que yo les estoy diciendo lo creo firmemente. Y como lo creo, lo hablo, que básicamente es lo que está diciendo. Muchos le decían que lo que Pablo decía, que Pablo era un engañador, que usaba palabras engañosas, y Pablo dice, no, Señor, lo que yo digo, yo lo hablo, lo predico, lo enseño. Ahora, Pablo conocía el Evangelio, y cómo no decirlo, cómo no llevarlo, no expresarlo. Eso es lo que él les quiere decir, decirle, yo no miento en esto, yo sé que tengo la verdad, y por eso no me puedo quedar callado ante esto. Cuando una persona no tiene claro en su corazón, y eso es algo que puede estar pasando en la vida de nosotros. Si usted no tiene eso como una convicción, que lo que está creyendo o sea, si usted de verdad no cree lo que está escuchando, pues sabe que le va a quedar muy difícil hablarlo. Si una persona carece de convicción en lo que escucha, pues no lo va a hablar. Porque en su corazón dicen, ¿será que sí? ¿Será que lo digo? ¿Será que no lo digo? ¿Y qué va a hacer si la persona no tiene esa convicción? Pues se va a acomodar al mundo y va a silenciar el mensaje, y su mensaje va a ser todo así regular. Por eso, cuando una persona entiende la Biblia, y por eso es tan importante que ustedes se metan y la estudien y lleguen a esa convicción, las cosas son diferentes. Usted lo hablará, lo dirá, literalmente. Cuando los hombres de Dios tienen convicciones, wow, se enfrentan a lo que sea. Y la historia de la iglesia así lo demuestra, de hombres que se enfrentaron a reyes, a concilios, y se pararon al frente y dijeron, esta es mi posición, no voy a decir nada distinto, porque así el Señor lo dice, así el Señor lo expresa, y así es como debe ser. Y Pablo lo que nos está dando ahí es una tremenda enseñanza de que nuestras convicciones tienen que ser claras, puntuales, fuertes. Y me pregunto si eso es lo que actualmente nosotros tenemos. ¿Tiene usted convicciones claras? Sería la primera pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Sus convicciones son fuertes? ¿Son firmes? Eso es algo que solo usted lo sabe. Si es una convicción firme y fuerte la que tiene actualmente. Y tal vez esa es la razón por la cual muchos tal vez no están hablando. Y es porque sus convicciones son muy regulares. No las tienen. Y eso es grave. Tenemos que tenerlas. Por eso Pablo, aquí en este versículo muy, muy fuerte, lo dice claramente, como yo lo creo, lo hablo. Y tal vez usted no habla porque hay algunas cosas que todavía no cree, porque no se ha metido a fondo a estudiarlas, y eso es complicado. Cuando llegamos al versículo 14, él dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Para un cristiano, de las cosas más importantes y más valiosas es este tema de la resurrección.
La esperanza de la resurrección, que es para todas las personas que creen en el Señor. Nosotros como creyentes creemos firmemente que un día seremos resucitados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, que ya resucitó, dice la Biblia que Él fue las primicias, el primero que iba a resucitar. ¿De cuáles? De todos los que creen, de los que creen. Ese es el asunto. Por eso la muerte nunca pudo retener a Jesús. Por eso en la Biblia Jesús es llamado el resucitado de los muertos, y del cual nosotros somos testigos. Por eso en la Biblia Jesús por todos los lados se habla de su resurrección. A ese se levantó al tercer día, e hizo que se manifestase, como dice Hechos 10:40. Y queda claro que Dios le levantó de los muertos, como dice Hechos 13:30. Y cuando tenemos esa convicción de que Jesús resucitó, esa es la base de la fe cristiana. Es más, la Biblia nos dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, grave, estamos re mal si Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la base para la resurrección de nosotros. Y así como Cristo resucitó un día, la Biblia dice, nosotros vamos a resucitar un día. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Y por eso nosotros podemos creer específicamente con Él. Por eso dice Colosenses, sepultados con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Un día por el poder de Dios también seremos levantados, señores, como dice Colosenses 2:12. Ese es el punto. Y por eso es tan importante que tengamos eso en la cabeza, que tengamos esa confianza, que tengamos esa esperanza, que Pablo la tenía clara. Pablo se la pasaba en peligros, a toda hora como que lo iban a matar. Le dice, no importa, no importa. Yo sé que lo que estoy viviendo en este momento no es comparable con todo lo que el Señor tiene para mí en el futuro, porque básicamente Pablo tiene claro que eso que él está viviendo en este momento es mínimo en comparación con lo que va a vivir en el futuro con el Señor. Y cada creyente debería tener eso. Esa era la esperanza de Pablo. Pablo, en medio de todo eso, Pablo podía haber dicho, ay, ¿sabe qué? Me retiro. Esta vaina es muy dura. Eso no hace que uno lo cojan, lo apedreen, lo encarcelen, lo tenga que salir huyendo. Y terrible. Pero no se retiró, porque su confianza estaba, no, yo sé que el Señor vino, yo sé que el Señor es mi Salvador, voy a morir por Él. La tenía clara en su cabeza. Pero más importante, así me muera, el Señor un día me va a levantar de los muertos. Ese es el punto. Y por eso Pablo estaba dispuesto a exponer su vida, por esa esperanza tan especial del cielo. ¿Ok? Y porque decías, yo sé que voy a morir y voy al cielo, no hay ningún problema por eso. Pero mientras llego, voy a hablar a la gente para que oyendo crean. Esa era la misión de él. Literalmente, esa era la misión de él. Muy chévere. Ahora, ¿por qué lo hacía? Lo hacía por algo que en la Biblia es muy notorio y que se nota muchísimas veces. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Ahora, Pablo decía eso, que hacía eso por los corintios. Ahora, imagínense eso, los corintios fue una iglesia muy carnal que lo trató mal la primera vez que fue. Pero no le importaba. Él dijo, al final lo que yo quiero es que ellos revelen la gloria de Dios. Ese es el asunto. Y él quería y deseaba, por eso decía, para que abundando la gracia por medio de muchos. Él quería que en muchas personas abundara la gloria de Dios. Y decía, la única forma de hacer eso es que cada uno de nosotros, en ese caso está hablando de los que andaban con él, haga su esfuerzo evangelístico, o sea, haga un esfuerzo de ir y llevar la palabra, de ir y estar con ellos. Era eso. Y Pablo esperaba algo como resultado. Dice, y cuando nosotros hagamos eso, las personas van a decir, gracias Dios, gracias. Van a tener la acción de gracias, diciendo gracias Señor, para la gloria de Dios. O sea, todo el tiempo lo van a estar diciendo, gracias, gracias por traernos la palabra, gracias por hablarnos, gracias por estar. Y eso muestra otro punto fantástico de la historia, y es que el creyente tiene que estar evangelizando. A eso es lo que está llamado. Tiene que estar hablando para que las personas un día le rindan y le den grandemente la gloria a Dios, que es lo que estaba esperando.
Y no importa si son personas complejas y difíciles como los corintios, que básicamente es lo que está aquí en el texto. Aquí lo que está diciendo es que los corintios eran re complicados y re difíciles, y sí, así eran. Y lo habían tratado mal, y ¿sabe qué? Dijo, no me importa, es más importante que un día en ellos sobreabunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Ese es el punto. Yo me pregunto si nosotros estamos viendo hoy eso en la práctica. Si estamos yendo a los complicados, a los difíciles, por amor al Señor, por amor a ellos, porque la Biblia dice que Pablo los amaba. Y solo con el único objetivo de que ellos le digan un día, oírlos decir un día, gloria a Dios. Qué bendición el Señor. Señores, Pablo nunca fue un hombre que buscó su propia gloria. No existe. Vamos a visitar en el tour por Europa. ¿Ustedes no han ido a Europa? Wow. Bueno, yo he ido por internet, pero en el tour por Europa no hay la casa de Pablo. Mira la casa que se compró después de haber fundado la mansión de retiro de Pablo. No, no está. Porque a Pablo esa vaina de la popularidad, eso de ser famoso y acomodado, no era para él. Nunca fue su meta en la vida. Era el punto, esa no era. La meta de Pablo era que cada vez más y más personas glorificaran a Dios y le dieran gracias, que le honraran, que lo reconocieran como su Señor y como su Salvador. Esa era la meta. Y para hacerlo él sabía que tenía que predicar, que tenía que enseñar. Ese es el asunto. Y eso es algo que todos nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hacer lo mismo que Pablo, hacer que la gente glorifique a Dios haciendo los pasos que él hizo. Y esa forma de hacerlo no es ninguna otra que hablándoles del Señor para que ellos, seguramente no todos, pero muchos o algunos sí, glorifiquen su nombre y le den gracias. Esa es la meta. Ahora, ojo con eso, para Pablo, y aquí eso es muy importante en este texto, para Pablo eso era lo que lo sostenía cuando le daban duro, cuando lo golpeaban, lo encarcelaban, lo pateaban, lo pisoteaban. Sabe que él decía, no importa, yo tengo un Dios que un día me va a levantar de los muertos, pero mientras tanto me va a llenar de gozo, mientras que llego allá, así me muera, mientras tanto yo me va a llenar de gozo escuchar que allí donde fui, dijeron gloria a Dios, este otro dijo gloria a Dios, este otro dijo gloria a Dios, ese es el punto. Yo pregunto así como por preguntar, ¿usted ha escuchado acciones de gracias del Señor, de las personas a las cuales un día les habló del Evangelio de Cristo? ¿Ha hecho eso? ¿Ha logrado eso? Obviamente lo hace Dios, pero ¿lo ha visto? ¿Cuánta alegría da saber que alguien a quien se le habló está glorificando al Señor? Eso es algo muy chévere, muy especial. Además, eso era lo que motivaba a Pablo, era uno de sus motores, el amor a la gente, pero el amor a que la gente llegara a glorificar a Dios. Pablo no decía, yo veré que amen harto cuando me muera, no. Pablo decía, quiero que amen a Dios y se lo expresen. Y si ustedes hacen eso, no saben cuán feliz me hacen. Básicamente es eso lo que él dice. Entonces, cuando una persona quiere ser un buen siervo del Señor, se va a meter, va a reflejar en su rostro a Cristo y va a ir a buscar a esas personas para que les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y va a saber a quién va a usar Dios? A personas que por fuera son vasijas de barro, pero con un tesoro increíble adentro, que es Dios mismo, que les va a ayudar a hablar la palabra de Dios. Al final, el resultado debería ser que las personas adoraran y glorificaran a Dios, que glorificáramos como la Biblia misma lo dice en muchos textos del Apocalipsis, al que está sentado en el trono, al alto y sublime, al Señor mismo, a quien debe ser la gloria por todos los siglos. Allá debemos llegar nosotros. Por eso, muchachos, es el asunto con lo que estamos hablando es tomar decisiones, tomar una decisión de sí, oiga, yo tengo que hablar a la gente y motivarse y entender lo que Dios quiere, lo que Dios desea es que nosotros lo mostremos en esa forma, que nosotros hagamos específicamente lo que hizo Pablo, que entendamos, sí, sabe que yo tengo que hacer eso así de esa manera. Es mi responsabilidad. Y espero que ustedes también lo logren entender específicamente de esa forma. Es algo muy importante para nosotros.
Ahora no lo está haciendo. Wow. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué nos impide? Pablo lo están persiguiendo. O sea, nos tiene que perseguir, lo tiene que meter a una cárcel, le tiene que pegar unas cuantas pedradas. Claro que aquí no es difícil. Usted puede pasar por la 30 con 26 a una universidad y de pronto, sí, pero no creo que tengamos que exponernos a eso para que en verdad usted caiga en cuenta que tenemos que hacer las cosas. Por eso, señores, nosotros que tenemos un tesoro incalculable, aunque somos simples vasijas de barro, tenemos que cumplir con esta parte, porque Pablo nos da ese ejemplo fantástico de que hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo. Ese es el punto que él dice. Recuerden, una meta, Señor, quiero ver que las personas digan gloria a Dios. Y para llegar allá toca hacer el proceso, hablarles, que escuchen, que crean y que glorifiquen el nombre del Señor. Y que toda la gloria se la den a Él. Ese es el punto. Entonces estaremos haciendo algo que es tremendamente agradable a Dios, que es llevar a las personas a conocerlo. Con base en eso, Pablo dice algo más. Versículo ya, por eso el 15 decía, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, o sea, en vista de eso, de que el deseo de él era que las personas conocieran al Señor, de que verlas un día decir de su boca cosas espirituales. Por eso Pablo dice, no desmayamos. Por eso no desmayo. Con base en eso es que yo no me dejo caer. Con base en eso es que yo no dejo y permito que mi vida se detenga o que yo pare en la obra que he llevado a cabo. Dice, por tanto, no desmayamos. Ahora, aquí viene un tema complejo para nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos pueden hacer desmayar. Estamos en un mundo caído, ¿no? Este es un mundo que es caído. Aquí en este mundo hay tristezas, alegrías. Hay cosas que son muy chéveres que nos pasan, pero también cosas muy tristes. Hay triunfos, hay tragedias, éxitos gigantes y fracasos rotundos. Y ojo, ¿sabe qué? Eso es normal, esa es la vida. Job dijo en Job capítulo 5, versículo 7, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Usted dice, uy, no, pero pastor, pero yo queriendo tener moral y dice que el hombre nace para la aflicción. O sea, ¿cómo? Y los cristianos, señores, no estamos exentos de esas cosas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, una de sus frases que pegó fue, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ok? Y usted dice, uy, no, pero es que... Y eso es lo que a veces a muchos no les gusta de Cristo. Que Él promete aflicción. Dice, pero pastor, es que a quién le va a gustar a uno que esto de la aflicción. ¿No hay otro método? ¿No hay otra manerita? No, la verdad no. Y vamos a mirar por qué no hay otra manerita. Ahora, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero todos los seguidores de Jesús hablaron claramente que afligir, que la aflicción es algo que es normal en el mundo cristiano, que haya aflicciones. Por eso escuchamos de hermanos en los testimonios que están enfermos, que fueron al hospital, que pasaron cosas difíciles, y les pasan cosas como a cualquier otra persona. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos al Señor, que Él nos ayuda, nos consuela, que está ahí en medio del asunto, dándonos sabiduría, mostrándonos por dónde. Esa es la diferencia. Por eso vemos en la Biblia que Pablo muchas veces dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso lo dijo en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. También Pablo le habló a Timoteo y dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Santiago dijo, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. En pocas palabras, ahora que estamos en un mundo lleno de pérdidas, desastres, terremotos, tsunamis, normal, estamos en un mundo que se mueve así, que ves así. El cristiano no puede aislarse de ese mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, ¿quién es el buen creyente entonces? Los que aprenden a superar esas cosas.
Los que aprenden a mantenerse firmes en esas cosas son los buenos creyentes. Y ¿sabe qué? Pablo lo que nos está mostrando un ejemplo de cómo tenemos que nosotros frentear esos momentos complejos y difíciles de la vida. Nos lo acaba de decir, ya nos dijo unas partes antes, en los versículos del 4:8 al 9, cuando dijo que atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Y él lo que está diciendo es, muchachos, así es como toca frentear estas cosas. Eso incluye el coronavirus, se tapa uno primera temporada, segunda, tercera temporada y próximamente cuarta temporada, porque eso es de casi de 4 temporadas. Y ese es el punto. ¿Cómo enfrentar cosas? Pablo, digámoslo de esta manera, afrontaba todas esas cosas al borde de la muerte. Uy, está chévere para un mensaje, ¿no? Al borde de la muerte. Pero si nosotros somos conscientes, estamos exactamente igual que Pablo. Estamos en las manos de Dios. No somos exentos de que llegue el COVID y alguien se muera. Estamos al borde de la muerte. Es más, hemos visto personas cercanas o lejanas que están ahí y algunos se han ido. Estamos igual que él. Pero la pregunta es, ¿cómo va su fe en medio de estas cosas? ¿Cómo va su fe en medio de estas cosas que son actuales? Ese es el asunto. Por eso Pablo decía que él llevaba siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en sus cuerpos. Él se sentía que estaba entregado siempre a muerte. Él sentía que siempre estaba entregado a muerte todas las veces como lo vimos la vez pasada. Él es el que nos ayuda. Ese es el punto de eso. Cuando uno mira también, recordemos algo, el Señor hizo una promesa al hombre cuando llegan esos momentos. Ahora, el hecho de que tengamos que vivir aflicciones no quiere decir que estemos desamparados. En el Salmo 37, vamos allá, Salmo 37, versículos 23 y 24. Por favor, por allá, Salmo 37, 23 y 24. Salmo 37. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Ahí no dice que el hombre no cae, dice que se cae, pero que el que le va a sostener la mano es el Señor. Y eso es algo que usted y yo seguramente hemos vivido. Y eso es algo que el Señor tiene como finalidad que nosotros nos hagamos cada vez fuertes como buenos soldados del Señor. De eso se trata. Y por eso Pablo es un ejemplo perfecto de, a ver, ¿quién puede sufrir un poquito más que Pablo? Persecuciones, hambres, pestes, cosas durísimas la vida del hombre. Alguien hizo un resumen de todas las cosas que le pasaron al muchacho, de las cosas fuertes, después de que dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando uno se pone a mirar la historia de Pablo, uno dice, wow, tremendo. Cuando estaba en Damasco lo empezaron a perseguir, lo tuvieron que bajar por un muro, lo descolgaron por una canasta, como dice Hechos, capítulo número 9. En Pisidia la gente se puso celoso y lo acusaron de blasfemia. Y fuera de eso pusieron mujeres para que lo echaran y lo echaron. En Iconio dice que la gente provocó que también lo sacaran. Tipo por donde iba, lo iban sacando. Persuadieron a la multitud que lo echaran y lo apedrearan fuera de la ciudad en Listra. En Filipos fue encarcelado. En Tesalónica enfureció a los judíos y tuvo que huir a Berea. Y allá fueron y lo buscaron y alborotaron a la gente de Berea. En Corinto predicó por más de un año, se dedicó a la predicación, pero vinieron los falsos maestros y se amenazaron que este hombre se muere o se muere. Y en Éfeso entró con los que hacían los muñequitos del 20 de julio, los artesanos de allá de Éfeso y los de la diosa esa, Artemisa. Y allá se rebotaron ellos y casi lo matan. Lo hicieron complot para matarlo. Todo el tiempo. De ahí por eso tuvo que estar encarcelado. Los judíos lo buscaban donde él predicaba, ya iban y le caían. Y por eso la Biblia dice que estuvo varias veces preso. Varias veces preso. Y al final, cuando escribe a Timoteo desde la cárcel, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor el juez justo en aquel día. En pocas palabras, él soportó la carrera hasta el final. Nunca desertó. Permaneció fiel hasta la muerte. Ese es el asunto. Él entendió que nada nos separa del amor del Señor y del servicio a Él. Entonces, un creyente, tenemos que aprender de Pablo a soportar todas estas cosas que llegan en su momento. Pablo se sintió solo, angustiado, con dolor, con tristeza, persecución, blasfemias, insultos, golpes. Súper. Y él lo entendió. Pero ¿sabe qué? Todas esas cosas cambiaron la manera de pensar de Pablo para vivir una vida triunfante. Ese es. No había sufrimiento que le hiciera abandonar su llamado y sus privilegios o deberes. Dijo, eso no me va a desanimar. Hoy tenemos una generación de cristianos que se victimizan. Todo lo que me está pasando, esto me pasa solo a mí, pobrecito yo, con todas estas cosas. Ya maduren. Maduren, crezcan. Ya es hora que entiendan que el creyente es creyente. Como lo decía Pedro, que ¿por qué nos extrañamos del fuego de prueba que os ha acontecido como si alguna cosa rara os estuviese pasando? ¿Por qué nos extrañamos de eso? Qué raro, ¿por qué me perseguirán? Porque habrá cosas, pero peor aún, si no tengo no tanto el derecho, y no quiere decir que usted no pueda llorar. Cuando quiera llorar, llore, puede llorar, no hay problema. Pero lo que el Señor dice es que, ojo, no se victimice. Pablo dice, no, eso no va a quitar que yo tenga una función, tengo que cumplirla, y eso es parte del trabajo de estar con Dios. Y obviamente no a todos les va a pasar igual. Y no hubo ninguna clase de sufrimiento que le hiciera abandonar a Pablo su trabajo con Dios, su llamado y el trabajo que Dios ya había destinado que él tenía que hacer. ¿Y todo por qué? Porque él decía, yo quiero ver que la gente glorifique a Dios y por eso no me importa, voy a hacerlo. ¿Que me puede costar la vida? Sí. En su tiempo y en su momento, wow, bastante. Hoy en día nosotros no tanto. En algunos lugares sí, hoy no tanto. Pero si Pablo lo hizo con semejantes circunstancias, ¿por qué nosotros no? Ese es el asunto. Y Pablo entendía claramente cómo era el asunto. Y Pablo no es que fuera ahí, pero ese Pablo, imagínese ahí haciendo cosas, ni siquiera sabía lo que le estaba pasando. Él la tenía súper clara lo que le estaba pasando. Él la tenía reclara. Es más, mire, aquí hay los siguientes versículos que voy a hablar, preciso para el ministerio funerario, vea, fantásticos. Escuchen esto. Pablo vuelve y dice, por tanto no desmayamos. El versículo 16. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Uy. Pablo dice, puesto que, lo que está diciendo ahí, y por tanto no desmayamos, es otra de las razones por las cuales Pablo dice, yo no me voy a ir al piso por esas cosas. Y eso es algo que también debería ser para nosotros. ¿Por qué no irnos al piso con circunstancias complejas y difíciles? Porque Pablo tiene claro algo en su vida. Dice, el hombre exterior, o sea, el vaso de barro que somos por fuera, se va desgastando. La carne se va agotando. ¿Ok? Esa es la parte que nosotros va terminando. Y desde nacimiento, desde que usted nace, ya hasta la muerte, es el proceso degenerativo. Es algo que ocurre una y otra vez. Si usted mira la Biblia siempre señala de todas esas etapas. Un niño, la juventud, la madurez, la vejez. Por eso el Señor dice, dijo Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, se quedan sin dientes, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, o sea, se quedan ciegos. Y las puertas de afuera se cerrarán por el bajo ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, o sea, no podrán dormir de noche, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, o sea, el cabello blanco, y la langosta,
Tremendo. Y Salomón habla de todo el proceso, todo el tiempo ahí en Eclesiastés capítulo 12. El hombre exterior se va desgastando, señores. Hay algunos que se les nota que está bien desgastado, o sea, con el tiempo, ¿sí? Se va muy mirando ese desgaste tan impresionante del hombre exterior. Pero eso es un proceso normal que nosotros llamamos envejecimiento. Ahora piense una vaina. ¿Qué tanto se desgastaba Pablo por las cosas de Dios? Ush. Si había un hombre que se gastó la vida físicamente, hablando en esos términos, fue Pablo. Seguro ese desgaste era evidente y él lo notaba, él lo sabía. Pues un hombre que tuvo que pasar hambres, que lo metían a la cárcel, que seguramente no comía bien, no dormía bien, que lo cogieron a palazos varias veces casi hasta matarlo, pedradas en la cabeza, cicatrices por todas partes, lo cogían a látigo. Pues hermano, eso hace mella en cualquier cuerpo. Y por eso Pablo dice, sí, esas vainas pasan y el hombre exterior se va muriendo, se va desgastando. Pero pilas, solo el exterior. ¿Ok? Solo el exterior. Por eso vemos aquí a nuestros hermanos con esos cabellos blancos que los adornan tan impresionantemente. Pero eso es el exterior. El interior. El interior maduraba, crecía. El interior es el corazón del ser humano, el alma. Es eso, es. Recuerden que cuando recibimos a Cristo, volvió a comenzar la vida. Fuimos hechos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y sabe qué? Y el hombre interior siempre se va renovando, va creciendo. Ese no se desgasta, ese crece, madura. Esa es la diferencia. Y Pablo la tenía claro. Y Pablo lo que estaba pensando es, yo se miraba seguramente al espejo y decía, wow, pronto el ministerio funerario me va a buscar o alguna vaina así. Él decía, no, grave, yo estoy cada vez más cerca de eso. Pero ¿sabe qué? Decía, no importa. Pero mientras llegue ese momento, adentro me siento más fuerte. En pocas palabras, soy un hombre mayor o más viejo, pero adentro me siento un hombre poderosísimo. No porque él lo fuera, sino porque él sentía que algo se estaba renovando en él, algo estaba creciendo en él, algo era más fuerte en él. Efectivamente, eso es lo que pasa. El Señor era más poderoso en él. Uy, eso es algo súper. Por eso Pablo muchas veces habló de su fortaleza física diciendo, soy un debilucho. Pero ese debilucho nos escribió medio Nuevo Testamento, a punta de ir y hablar el Evangelio a tantos sitios y lugares y desgastarse con eso. Esa es la razón por la cual Pablo dijo cosas que él se gozaba en sus debilidades, que se gozaba en sus afrentas, que se gozaba en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es como funciona. Eso es algo fantástico. Entonces, señores, es normal que el cuerpo se desgaste. Pero si usted es un creyente y está haciendo las cosas bien y se está desgastando ese cuerpo en las cosas de Dios, adentro hay algo que se está fortaleciendo, haciendo más fuerte. Y usted podría hacer podríamos decir como dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, eso es fantástico. Ahora, el Señor en muchos pasajes de la Biblia habla de esa fortaleza que Él da, aunque los cuerpos estén cansados. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, que eso es Isaías 40, 29 al 31. Ese es el asunto. Señores, las pruebas, las tribulaciones de la vida deberían servir para que nosotros por dentro fuéramos más fuertes. Porque ¿sabe qué? Nos llevan a depender de Dios completamente en oración. Totalmente en Él. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Lo que la hermana decía en su testimonio de los hospitales, de que no, en el hospital no se da cuenta, pues en muchas ocasiones, cuando ya no hay nada, donde no tenemos el control, uno se da cuenta, yo no soy nada.
Dependemos de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Nuestra esperanza eres tú, no hay más. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Filipenses 4:13. Al final de sus días, cuando él estaba en la cárcel, Pablo dijo una frase. Recuerden que dice que todo lo abandonaron, lo dejaron botado. Pero ¿sabe qué dijo Pablo en Timoteo 4? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ese es el punto. Así es como funciona. Pablo entendió nuestra dependencia y la fortaleza que tenemos. A usted así se le noten las canas y no camine bien y ¿sabe qué? No importa. Adentro tiene algo más poderoso. Su espíritu está renovado constantemente, precisamente por servir a Dios. Ese es. Por eso, señores, aunque el hombre exterior se va a desgastar y va a morir, tranquilos, un día la confianza de Pablo está en que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo a todos los creyentes. Ese es el asunto. Y cada creyente debería tener claro que lo más valioso que tiene es ese hombre interior y no es su exterior. Lo exterior, el hombre trata de cuidarlo, guardarlo para que no se deteriore, pero se va a deteriorar y está bien que lo guarde, es propio de una buena mayordomía. Pero es más importante que el interior. A partir de todas esas cosas que le pasan, y específicamente acá está del servicio al Señor, entienda que se vuelve más fuerte, que el Señor, wow, está haciendo algo que lo hace supremamente fuerte. Porque como dijo Pablo, que cuando él era débil era fuerte. Es literalmente lo que le está diciendo. Qué chévere eso, ¿no? Que uno pueda decirlo de esa manera. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Chévere. Quiere vivirlo en la vida real. Lo estamos viviendo. Estamos en tiempos de COVID. ¿Qué puede usted hacer ante el COVID? Si le llega a tener, Señor, dependo de ti. No hay nada que hacer. Estoy en tus manos. Y así de sencillo. Y si el cuerpo se le enferma, como algunos han estado enfermos aquí entre nuestros hermanos, y se van desgastando, Señor, estoy en tus manos. ¿Listo? Ya estamos, y así es como funciona. Y tenemos que aprender. Dependemos completa, total y absolutamente del Señor. ¿Cómo ver estas cosas? ¿Cómo ver esos sufrimientos? ¿Cómo ver estas temporadas de COVID tan impresionantes? Los vamos a encerrar 3 días y ya llevamos 15 meses. Hay que verlas como las veía Pablo. Por eso Pablo dijo, aunque mi hombre exterior se está desgastando, mi interior cada vez es más fuerte. Y como mi hombre interior es cada vez más fuerte, yo deduzco que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dijo, ¿saben qué? Hizo una definición. Primero dijo, esta es una leve tribulación momentánea. Hay gente acá que grita, no puedo más, me duele una muela. Y bueno, con cosas así, ¿no? A Pablo lo apedreaban, lo mataron, dijo, esto es una leve tribulación momentánea. Uf. Pablo, ¿por qué podía decir eso así? Porque Pablo entendió, y su espíritu fuerte, a punta de todo lo que le pasaba por dentro, se hizo más fuerte. Entendió una verdad que está ahí detrás de esa frase que está escrita allá. Él entendió cuál era la forma de ver el sufrimiento y lo describió como una leve tribulación momentánea. Pilas, y lo está diciendo un tipo que no era tan momentánea. Al tipo era más bien como constante, como fuertecita todo el tiempo. Pero él la veía leve. La palabra leve significa que él la veía facilita de llevar, insignificante. La gente dice, no, pero ese tipo es un duro. A ver. Era porque el hombre interior le decía, no importa, hermanos. Esas cosas pasan, hágale. Y por eso la veía fácil, era porque era fuerte espiritualmente. Si usted no es fuerte espiritualmente, para usted, todo lo peor que me va a pasar en la vida me voy a echar a morir. No, ya,
madure. Pero no solamente para él era leve, era momentánea. Usted dice, pero ¿qué tiene momentáneo que Pablo? Toda la historia de Pablo es dele, dele, dele duro. Lo único bonito fue cuando recibió al Señor. Porque antes tiraba piedra, antes de ser cristiano tiraba piedra y después le tiraban piedra a él. O sea, terrible. O sea, al tipo le fue mal en la vida. Y todo era seguidito. Era porque cuando él habla de la palabra momentánea, él no está pensando en ese instante ahí, no, él está pensando en la eternidad. En comparación con la eternidad, que no tiene principio ni fin, donde Pablo iba a vivir, él dice, esto que estoy viviendo, primero es un dolor chiquito. Y fuera de eso, es un dolor de un segundo, en comparación a los siglos de los siglos de los siglos que voy a vivir con el Señor. Así es como él lo vio. Eso es algo muy chévere. Pedro entendió también esa verdad. No fue Pablo, no fue el único que entendió eso. Pedro lo entendió. Pedro dijo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo en 1 de Pedro 3, 5, 6 y 7. Muy interesante. Qué interesante eso, ¿no? Señores, las pruebas, lo que estamos viviendo, esta tercera temporada de COVID que nos ha acompañado todo este tiempo, wow, deberían producir en nosotros lo que le produjeron a Pablo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Se dice, ¿cómo así? Eterno peso de gloria, o sea, ¿qué? Pues fácil, Pablo ponía en una balanza el sufrimiento de esta vida en comparación a lo que iba a recibir en el cielo. Y él dijo, sufrimiento. Y él decía, ¿cuánto pesa el sufrimiento en comparación a la gloria que voy a estar, al eterno peso de gloria, al peso que tiene estar con el Señor allá arriba? Y él hacía la comparación. Entonces llegó y decía, bueno, pongámosle la balanza. Y él decía, ¿sabe qué? El eterno peso de gloria es infinitamente superior a esa leve y momentánea tribulación que tengo que vivir acá. ¡Wow! Cuando dice ese eterno peso de gloria, habla de algo increíble, y es esa capacidad de glorificar a Dios, de alabarlo. ¿Usted sabe cuánta capacidad voy a tener de cuando esté ya con él allá, de glorificarlo todo el tiempo? Va a ser una cosa gloriosa, fantástica. Y sabe que eso no va a tener comparación a los difíciles, momenticos, minúsculos, leves, que voy a vivir acá. Más o menos así era como lo veía. Ese es el punto. Pero me pregunto si usted lo está viendo así. Hay gente que dice que los cristianos se ahogan en vasos de agua. Y es verdad, algunos cristianos se ahogan en vasos de agua y les falta esa confianza. Pablo la tenía clara. ¿No sabe que sí, vamos a sufrir acá en esta vida? Pero en comparación a la gloria venidera, ¿sabe qué? Eso no es mayor cosa. Es más, cada vez que miro todo lo que sufro, Pablo decía, y lo miro con lo que voy a vivir allá, digo, no, es cada vez el peso de la gloria de Dios va a ser cada vez más grande, más fuerte. Siento que cada vez, así me pasen más y más cosas, lo que tengo allá se ve más grande todavía. Va a tener mayor prioridad, mayor importancia para mí. Este peso de gloria excede todo lo que usted haya pensado. Es una cosa espectacular, esa capacidad de poder estar con Dios al 100%. No hay nada de comparación a lo que tenemos hoy. Es el peso eterno de gloria. Wow. Pero no se equivoque. El eterno peso de gloria es para los que están en Cristo, para los que honran a Cristo, para los que sufren por Cristo. ¿Ok? No para los que sufren por pecar o porque no, es que yo pequé y me está yendo mal. No, no es por eso. Pues es para pecadores, claro, pero pecadores que se arrepienten y dicen, ahora sí, Señor, yo te voy a seguir a ti. Listo, yo sufro esto por ti y ahora se meten con él y lo honran. Para esos sí. Son para los que tienen un testimonio fiel con el Señor, comprometidos.
Así lo van a sentir. Los que soportan con paciencia, y entonces cuando lleguen esas pruebas de la vida, esas personas que están metidas y digan, Señor, yo estoy contigo, yo quiero agradarte, yo estoy... Y cuando lleguen las enfermedades, los problemas, las circunstancias de las familias, de las casas, el hambre o la pobreza o alguna cosa así, ¿sabe qué? Van a tener una actitud humilde y agradecida que honra a Dios. ¿Y eso qué va a hacer? Añade más peso de gloria. Están diciendo, el valor que yo le doy, para decirlo de otra manera, a lo que tengo en el cielo, supera ampliamente estas cositas que estoy viviendo acá. Ese es el eterno peso de gloria. Ese es el asunto. Yo me pregunto si de verdad nosotros lo vemos así. Por eso es importante que hoy nosotros tomemos una decisión muy, muy seria y muy puntual con base en lo que nosotros hemos visto acá hoy. Está hablando la palabra de Dios, sería la primera cosa. Pablo dijo, yo lo creo, por eso lo hablo. Y tal vez una de las cosas más tristes es que nosotros decimos que creemos, pero no lo hablamos. Y eso demuestra que tal vez no lo creemos tanto. ¿Es usted alguien que se desespera y que no pone su esperanza en que un día estaremos con el Señor? Sino que se concentra, darle vueltas a sus problemas. Es que esta vida que tengo tan tenaz, y esta casa, y preciso, y este esposo, y esta esposa, y estos hijos, y esta mascota, y este firulais, y este, o sea, sí, usted se concentra en esas vainas. En lugar de concentrarse en lo que Dios dice, que de donde debe estar su esperanza. Dicen que la esperanza es el ancla del alma. ¿Dónde está anclada su alma? Señores, si uno pone el ancla donde uno quiera. Yo siempre me imaginaba esa escena del ancla. Para mí es súper chévere. Coger un ancla. Ojalá se pudiera hacer. Tocaría tener fuercita, ¿no? Usted la coge así. ¿Y a dónde la va a lanzar? ¿Al fondo del mar? Allá se hunde usted. Y algunos la lanzan allá. Terrible, me va a ir mal en la vida. ¡Pum! Y ya la botan. Pues, tenaz todo lo que me pasa. Ya viven mirando esa vaina allá en el piso. Ya esa vaina. Todo ese que ni ven. En lo profundo y oscuro que está. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que en medio de las tormentas usted coge el ancla y la bota al cielo. Y el Señor la agarra. No importa qué pase. No importa si la tormenta arrecia, si el barco se va a hundir o se hunde. Nunca se suelta. Él nunca la suelta. Así es como debería ser la esperanza del creyente. Para Pablo era así. Su ancla era, voy a resucitar, tengo una vida eterna. No importa lo que vivo acá. Tengo una vida eterna. Y eso lo animaba y le decía, y mientras tanto, ¿sabe qué? Voy a servir al Señor. Pero la última cosa que Pablo nos enseñó, yo sé que me estoy envejeciendo y cada uno de los que están viendo acá, algunos ya se les nota mucho, están en ese lindo proceso de envejecimiento. Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer con los años que les quedan de vida? ¿Su hombre interior se está fortaleciendo o se está echando a la pena? Si el ancla está arriba con Dios, no importa si su cuerpo se sigue desgastando, como es normal y natural que pase. Usted va a ser una persona más fuerte. Porque aunque soy débil, fuerte soy. Porque por fuera parezca muy, muy insignificante, cada vez soy más poderoso adentro. Porque tengo al Señor. Y la tengo clara, que todo esto que pasa me hace más fuerte. Y cada vez que reacciono como Él dice, que básicamente lo que Pablo está llamando la atención, reaccionen como así, cuando vengan esos momentos. Miren la vida así. Señor, esto es un momentico. Porque Él tenía su mente arriba, en el cielo. Señores, hay que poner
el ancla en el cielo. Entender que no importa lo que esté pasando, lo que viene es muchísimo mejor. Vamos a estar con el Señor, pero mientras tanto, estamos amarrados a Él en medio de este mundo caído, sostenidos por Él. Y aunque no podemos escapar de la tribulación que hay alrededor de nosotros, tranquilos, no tienen comparación con lo que un día vamos a estar haciendo allá en el cielo, de tener esa capacidad de glorificar a Dios al 100%. Y no hay forma de expresarlo, no hay palabras. Yo no encuentro las palabras para decirles lo impresionante que va a ser eso. ¿Y sabe cuánto va a valer cuando estemos allá lo que vivimos acá, terrible o duro? Nada. Porque en verdad Pablo lo logró entender estando en la tierra. Dijo, ¿sabe que yo sé que cuando esté allá, estoy acá? Y así hay que tomarlo, señores. Por eso hoy a todos los que están atribulados, angustiados, con problemas en sus casas, o que se sienten que son una víctima de la vida. Ay, pobrecito yo, esta vida que me tocó, preciso, ya maduren. ¿Víctima de qué? Usted es un creyente. Va para el cielo y llorando, no aguanta. Más bien digámosle, gracias, Señor. Gracias. Porque sí, por fuera sí me siento como que estoy como empeorando. Pero quiero ser de verdad fuerte, para que la gente pueda ver que no depende de mí, de lo externo que vean, sino de lo que tengo adentro. Cómo tú obras y que lleguen un día, como dijimos al principio, todos lleguen a decirle a Dios, gloria a Dios, Señor, gloria a ti. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos cumplirlo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Señor, a ti la gloria, la honra y la alabanza damos, Padre. Guía nuestros pasos, Señor, para glorificarte y exaltarte. Te lo rogamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esto que vimos hoy, aplicarlo a nuestras vidas en medio de este momento difícil de la humanidad. Entender que esto que vivimos es solo una leve y momentánea tribulación comparada con la eternidad y la gloria que vamos a vivir allá contigo. A que eso sea real, no solo una frase en nuestra cabeza, sino a poderlo ver como Pablo nos enseñó hoy, entendiendo que cada día era más fuerte, aunque por fuera era más débil. Por eso hoy dejamos en tus manos este tiempo y pedimos estarlo recordando en Cristo Jesús. Amén.